Me dice símbolo y en muchos computadores ya está el X bar, o sea el X con la barra de arriba, que me significa el promedio. Y si no lo encuentro, puedo ingresarlo nada más para tener referencia en mis tablas en ecuación. En ecuación doy clic en ecuación. Algunos busquen primero en símbolos, de acuerdo a su Excel que tienen, lo encontrarán, y si no, se van por símbolo, por ecuación. Y toman la primera, pueden tomar cualquiera, pero yo le tomo la primera, me sale el recuadro de la fórmula. El pi busca, dice. Lo que hago, me voy es en acento, aquí me dan las opciones de la fórmula. Si han verificado esta opción, aquí puedo ingresar varias cosas, fracciones, índices, fórmulas, etc. ¿Sí? Aquí lo que voy a ingresar es donde me dice acento. En acento tengo el recuadrito con la barra, y aquí está para ingresar después la media de la media, que es X doble barra. Sí, entonces ya me sale en este recuadro de acá y aquí pongo X. Y lo demás borro. Nada más lo que le muevo es justamente a la parte que me interesa. ¿Sí? ¿Pudieron, chicos, o no? Me encuentro en símbolos. Aquí está mi X barra. Voy a hacer lo mismo con el doble barra, pero ahí les cogen el inicial. Voy a insertar símbolos. Busco primero en símbolos, porque en símbolos ya existe en R barra, en X barra, X doble barra, lo existe. En mi Excel no hay. ¿Sí? O si no encuentro, me voy a ecuación, al ladito. Doy clic en ecuación. Se me despliega el tipo de ecuaciones que puedo ingresar. Esto les va a servir mucho para cuando hagan sus tesis. Pueden ingresar cualquier tipo de ecuación que estén analizando. Va a mandar a hacer. Bueno, dirle que aquí hay las fórmulas. Y le doy la primera, que dice área del círculo. Entonces ya me aparece el recuadrito acá. Me voy a acento. Y aquí tengo el doble barra, donde buscan doble barra, me dan clic y aquí me sale el recuadro, no sé si lo ven, está acá. Yo lo que doy es clic en el recuadro pequeño y ahí le pongo el X y lo demás de la fórmula le borro. ¿Listo? ¿Dónde? Ya tengo el doble barra que justamente lo voy a poner en la parte de acá, que es la media de la media, o también lo dicen el promedio del promedio. ¿Sí? Bueno, ese detalle ya lo ven después. Sigamos. Del cúmulo, recordemos de que era igual a media. En cada uno yo voy a sacar este promedio, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Justamente digo que es igual al promedio. No existe la media en el Excel. En la media es del promedio. Promedio, le doy clic y marco desde la toma 1 hasta la toma 5 de mi primera muestra. Entonces voy a sacar primero mi primer promedio, ¿no es cierto? Enter. ¿No es cierto? Pongo promedio y marco los 5 datos de mi primera muestra. 5 datos de mi primera muestra. Y enter. Y como es fórmula, ¿no es cierto? Porque tengo 10 datos y 5 tomas cada uno, marco todas. ¿Promedio de cuál? Todo lo que ¿De cuál?
¿Cuál de todas? Esos? Todo, coges la De primera una. y todo. Eso, Ya le hice la sí. X. Bórrele en la primera, bórrele. O sea, le adapta la primera, le sale esa X y ahí le borra. Nada más esta X del promedio. O de hecho esto le podría poner al final. Solo pónganle X aquí para saber que es del promedio. ¿Sí? Vuelvo a hacer en un casillero cualquiera, obviamente fuera de los 10 datos, y pongo la media de la media, que igual va a ser promedio de todo este conjunto de medias. Esa es la media de la media. El polín de las medias. Entonces tengo la media de la media, ¿no es cierto? Tengo un dato importantísimo, entonces me dice que del cúmulo de todos estos datos de las 10 muestras hay una media general que es 10.245. ¿Está bien? Este X pueden ponerle ahí afuera para que no se confundan. Ahora, para la gráfica, como voy a trabajar en primera instancia, voy a trabajar en función de las medias de X barra o X bar. ¿Qué nomás necesito? Límite de control inferior, ¿no es cierto? Voy a necesitar también el límite del centro, el límite o la media o el límite central de mi gráfica. Y también voy a necesitar, ¿qué más? El límite de control superior, pues. Bien. Ahora, si yo me baso en esto, yo tengo una fórmula, no sé si recuerden que vimos en el libro, que cuando voy a trabajar en función de las medias, de la media, tengo que encontrar los límites con esta fórmula, ¿no es cierto? Cuando es en función de la media. Y esta fórmula cuando voy a analizar en función del rango. ¿Está bien? Entonces, esto voy a aplicar en el Excel. ¿Sí? Entonces, ¿qué nomás tengo hasta ahora? Tengo la media, ¿no es cierto? ¿Qué me falta? Me faltan los rangos y me falta 2. ¿Está bien? De la tabla. Entonces, si desean, presten una flash ahorita, unas flash para pasarles las tablas. Rapidito para pasar. A ver, una flash, por favor. Mi límite central. Mi límite central va a ser siempre mi media de la media, ¿sí? El límite central de mi gráfica, porque obviamente es la media más centrada a la realidad. Entonces, como es este mismo valor, yo le voy a poner candado con F4, porque no me quiero que me varíe, mientras va tomando datos, no quiero que me varíe la media, ¿no es cierto? Entonces con F4 hago justamente este candado para que no me varíe. Como es fórmula, el límite de control, digo que el límite central me está hablando de la media que voy a tener en mi gráfica, ¿no es cierto? Entonces de esa media, yo lo que tengo más cercano dentro de mi grupo de datos es justamente la media de la media, ¿no es cierto? Entonces yo me voy al casillero de límite de control y voy a poner igual a la media de la media. Pero si yo no le pongo el candado, el Excel lo que va entendiendo es que cuando yo vaya bajando, esto va bajando. Por eso es que se le pone el candado. ¿Sí? El candado se pone con F4 y si no es con F4, tiene que poner los signos de dólares adelante del numeral y de la letra, para que no me varíe ni de la columna ni de la fila, ¿sí? Nada más. Y le doy Enter. Ahora, como es fórmula y yo ya le puse el candadito, le arrastro hasta mis 10 muestras, porque dentro de las 10 muestras yo no quiero que me varíe en mi media, ¿no es cierto? Que sea constante siempre. Y le arrastro nada más, el primero, y le arrastro hacia abajo y
obtengo ya mi límite de control en toda la gráfica. Mi límite central, mi media para mi análisis de datos. ¿Cómo yo voy a hacer la referencia a todo un cúmulo de estos datos? En referencia a esta media de la media centrada a mi proceso. Si se recuerdan que esta media de la media decía que, por ejemplo, mi media no es 10. Todos mis datos están con problema. Me decía que, por ejemplo, mi media es 12. ¿Se recuerdan? O 13. Es la que yo requiero para que mi proceso esté correcto. Yo no puedo trabajar con mi límite centrado con 10, sino aquí, ¿qué pondré? 13, ¿no es cierto? Para yo ir medio la curva acomodándole a la producción real, o a la producción que yo quiero, perdón, a la producción que yo necesito. Pero en este caso me dice que la media sí está en general en 10, trabajo con este dato, ¿está bien? Recuerden, este punto es importante. Si yo quiero que está sesgado hacia la izquierda o a la derecha mis datos, y mi media, la que yo necesito en mi producción, es 13 o 14, tengo que trabajar con aquí 14, no con la media de mis datos, porque si me sale 10 en este caso, significa que mis datos todos están malos, estoy con problemas. Tengo que sesgar y comenzar a trabajar para mejorar, ¿no es cierto? Eso es. Ok, entonces, tengo el límite central que en definitiva es la media, ¿no es cierto? Ahora yo voy a analizar el límite de control inferior y superior de mi cúmulo de datos, en este caso del muestreo que he hecho de diámetros de cilindros con sus respectivos diámetros que está en milímetros, ¿sí? Ahora, ¿de dónde saco esto? Justamente tengo la formulación para el cálculo de límites de control superior e inferior. Entonces, en este caso, como estoy trabajando con las medias, ¿no es cierto? ¿Qué voy a calcular? Ya tengo calculado la media de la media o el promedio del promedio. Me falta el rango, ¿no es cierto? Y me falta el A, que justamente es de las tablas. Entonces voy a poner un casillero más acá para justamente analizar el rango. Y hago lo propio, tengo que analizar el rango de cada una de las muestras, ¿no es cierto? Como tengo 10 muestras, voy a analizar el rango de cada una. ¿Cómo lo hago? Sé en teoría que es el máximo menos el mínimo y ahí me sale el dato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Pongo igual, pongo máximo, el máximo le doy doble clic, o hay dos formas siempre en el S. Puedo poner max y abrir un corchete, o pongo max y le doy doble clic acá, ¿sí? En ese que me va saliendo. Y marco, y voy a marcar mis 5 subdatos de la una muestra, ¿no es cierto? Cierro paréntesis, ¿no es cierto? Recién cogí el máximo, estoy diciendo que yo necesito el máximo de todos estos valores. El máximo de todos estos valores, recuerden que es 5 tomas, pero pueden ser más. Yo no puedo estar viendo a ver cuál está el máximo, ¿no es cierto? Y le pongo menos, pongo mínimo, puedo darle doble clic o le abro el corchete. Obviamente el mínimo de los mismos datos, porque estoy haciendo relación a la una sola muestra, la primera. Tengo que ver en los mismos datos, porque si tomo otra fila ya no me va a coincidir, jamás. ¿Sí? Y cierro paréntesis y tengo listo y enter. En mi caso me sale 3,33. De hecho les debe salir eso, porque estamos con los mismos datos. 3,4, le recomiendo que le ponga unas cifras decimales más. ¿Sí? Como es fórmula y tengo la primera muestra y voy a hacer el mismo análisis para las 10 muestras, ¿qué hago? Arrastro toda la fórmula. Porque voy a hacer el mismo análisis del máximo y el mínimo
Ojo, sale. en todas las muestras, ¿no es cierto? Si yo voy verificando, efectivamente debe estar la fórmula, ¿sí? Está de más Bien. Entonces he encontrado el rango. Pero si yo me doy cuenta en la fórmula, me dice que en mi fórmula está la media de los rangos, ¿sí ven? ¿Cómo saco la media? Igual a promedio. Pongo un casillerito más abajo, pongo igual al promedio de todos los rangos. Igual al promedio de los 10 rangos que he encontrado. Y enter. ¿Sí? Y he encontrado la media de los rangos. Entonces tengo la media de los rangos. ¿Sí estamos, no? Entonces tengo la media de los rangos. ¿Y qué me falta para aplicar la fórmula para encontrar los límites? Ya tengo las medias de las medias. Tengo la media de los rangos. Falta A, ¿no es cierto? Entonces me voy acá. Me voy a crear ya una tablita. Porque si yo veo, necesito A2. Pero también voy a hacer ya vimos la clase media, anterior, ¿no? que siempre tengo que yo trabajar, hacer la gráfica del rango y de la media para contrastar las dos y ver si el proceso efectivamente está bien. Entonces, obviamente necesito hacer la del rango también, pero aquí me pide que de la tabla tengo que encontrar D4 para el límite de control superior en función del rango y D3 para el inferior del rango. Si se dan cuenta, necesito el dato de D3 y el D4. El D3 y el D4. Si estamos claros hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces me voy a poner una tablita. Acá necesito el A2, necesito el B3 y necesito el B4, ¿no es cierto? El D3 y el D4, perdón. El D3 y el D4. ¿Listo? Pueden poner igual si desean. Y esto lo voy a sacar de las tablas. Perfecto. Entonces voy a ver justamente cuáles son estos datos de las tablas. Ahora, aquí es como yo tengo que manejar o aprender a manejar las tablas. Entonces, por ejemplo, tengo mi tabla, y si yo veo lo que me dice aquí, me dice subgrupos. Subgrupos, aquí está la clave. Me dice subgrupos. Entonces yo en mi Excel tengo 1, 2, 3, 4 y 5 subgrupos. Este es un subgrupo, este es otro. Son subgrupos de 10 muestras. Entonces voy a hacer en referencia a 5. ¿Sí? Entonces si yo veo mi subgrupo es igual a 5, para A2 me dice que es 0.577. Yo le voy a poner acá 0.577. ¿Está bien? Y necesito el dato de D3 y D4. Como es el mismo análisis de 5 subgrupos, me voy a la tabla y veo D5, me voy a D3 y a D4 en función de los rangos. El de D3 es 0 y el de D4 es 2,114. Entonces este es 0,00. Y el de D4 era 2,1114, ¿no es cierto? 2,114. ¿Cuál es el segundo? El D4, el D3 es 0. ¿Se dan cuenta? Acá está. Es 0.
para subgrupos o sea, 5 subgrupos. Y ya especificamos que es 5 subgrupos. Y ya vamos a contrastar que efectivamente, como el Minitab es una herramienta estadística para control de calidad, vamos a ver que eso justamente lo toma así. Entonces estamos bien. He conseguido los datos que requiero, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora tengo todos los datos, tengo las medias de las medias, tengo los valores constantes, las constantes, y tengo la media de los rangos, ¿ok? Entonces vamos calculando el límite de control inferior. Entonces, el límite de control inferior obviamente es mi límite de control, el mínimo que puede ser de todo mi cúmulo de datos, que tengo 50 datos. Entonces, ¿qué voy a decir? Es igual, digo, esto es igual a la media de la media. Esta media de la media le va a poner candado, porque no necesito que siga sumando o variando mientras va bajando el Excel, ¿no es cierto? Pongo candado. Como es el límite inferior, aquí me dice que es menos, ¿sí? Pongo menos el A2, que es un valor constante, obviamente. Entonces lo que voy a hacer es ponerle candado para que no varíe. ¿Qué multiplica? En la multiplicación es del asterisco. ¿Qué multiplica a la media del rango? Yo tengo la media del rango acá, con candado obviamente, porque no necesito que varíe, y esa es la media del rango. Listo. Entonces las tres van a estar con candado, y pongo enter. ¿Sí? Y como el límite no quiero que me varíe mientras voy tomando datos, pues lo que voy a hacer es justamente tomar la misma para todas las 10 muestras. ¿Ok? Entonces ya tengo definido el límite del central, tengo el límite inferior definido. Hago lo propio, ¿no es cierto?, con el superior. ¿Sí estamos hasta ahí, no es cierto, chicos? Ya, entonces hagamos lo propio para el superior. El superior, ¿qué tengo que hacer? La media de la media es igual a la media de la media con candado, porque no quiero que me varíe, más A2, ¿no es cierto?, que es la constante, que no quiero que tampoco me varíe, que multiplica a la media del rango con candado, los tres con candado. Dígame. Claro, es más, porque es el superior. Aquí está en la fórmula. Pongo la media con candado, porque esta media no quiero que me varíe. ¿Qué pasa cuando no pongo candado? El Excel, cuando yo le voy arrastrando hacia abajo, lo que me va haciendo es tomándome el dato hacia abajo. Y acá no tengo nada. Por eso es el candado. En algunos datos pondré el candado para que no me vaya tomando este dato hacia abajo, o también lo pongo porque es una constante, ¿sí? Nada más. Y multiplicado por la constante y por la media del rango que tengo acá. Y pongo enter. Acá le voy a copiar. ¿Sí estamos hasta ahí, no es cierto? ¿No estamos? Nada más le voy a poner para que vayan verificando. Se mide la media de 13 y coloco 13 en C, dice, no es 10.24, ¿por qué? ¿Qué dice si te da una media que no es la misma? Pero esta es la media del rango, ¿sí? Esta es la media del rango. Hasta ahí estamos, ¿de acuerdo? Entonces, como es fórmula y yo necesito que todo el mismo rango permanezca en el cúmulo de las 10 muestras, no me varíe, arrastro para que no varíe nada.
Listo, acabo de formular o acabo de estructurar todos los datos que yo necesito para mi gráfica de control en función de la media. Aquí yo lo que voy a poner es gráfica de control o gráfica X bar, nada más. X raya bar o X raya barra. Bien, tengo todos los datos necesarios para yo poder graficar. ¿Cómo lo hago? Tomo los datos incluyendo las analogías, incluyendo el texto, ¿sí? De mis datos, a excepción de la media de la media, ¿sí? A excepción de la media de la media, hasta aquí, hasta el tomo de mis 10 muestras. Los marco, me voy a insertar, sí, me voy a insertar y me voy a la sección de gráficos y aquí tengo el insertar gráfico de líneas y de áreas. Le doy clic ahí en la viñeta y tomo el cuarto, puede ser cuarto o en donde esté, pero es justamente la línea con marcadores. ¿Cuál es dispersión? Me voy acá, insertar, me voy a gráficas y dentro de gráficas tengo este diseñito que dice insertar gráfico de líneas o de áreas. Aquí siempre hay una viñeta hacia abajo. Le doy clic y me aparece esto. De todos estos datos yo lo que necesito, no sé si está en mi caso, está en el cuarto, en otros estará en otro lado. Necesito esta gráfica que me dice líneas con marcadores. Están unas dos grafiquitas ahí con puntos, que justamente son los marcadores. Le doy a aceptar. Y ahí me marca justamente que X son los promedios, la línea de control inferior está acá en rojo, la ploma, la central está en la mitad y la superior es la amarilla. Si no sale la amarilla es que el límite de control superior está mal calculado. ¿Ah? ¿Y dónde cambió La esto? cuarta. ¿Y dónde dice eso? O líneas con marcadores. ¿Y dónde dice eso? ¿Sí le salió? Esto que sí. Entonces aparece el azul. Verifiquemos primero si tenemos bien nuestros datos. ¿Están de igual manera como los que yo tengo aquí? ¿Y por qué parte de la Aquí si desean pueden trabajar solo con 3 datos. Solamente con 3 decimales. Si yo no tengo 9.44 y 10,048, algo está mal calculado. Segurísimo. ¿Es dónde está? Acá. Póngale una X nada más. Es que yo no tengo en símbolos, no me sale este X barra, pero yo le puse una X haciendo referencia a la media nada más. Obviamente aquí no les va a salir porque pónganle X. En algunos sí encontraron el X barra en los símbolos. Ya, ok, entonces de ahí marco esto. Me voy a insertar. Encuentro la gráfica que son justamente insertar gráfico de líneas y áreas. Y donde esté voy a escoger la que me dice líneas con marcadores. Enter. Aquí voy a poner el título de gráfica, le doy un clic y le cambio, que pongo gráfica X raya bar, que está en función de la media. No es esa gráfica. Y puedo hacer algo más en esta gráfica. Yo puedo, esta parte está estorbando, me podría decirlo. Doy doble clic aquí, esto ya aprendimos. Doy doble clic en las líneas donde están los números y el mínimo digo que yo quiero que sea 9,4 por ejemplo, porque los valores tengo desde 9,5 que es mi
mi base. Y el superior puedo decir que quiero desde el 11.3. Bueno, justo se me actualizó hasta 11.3. Perdón, S5, S4. Ahí está. Un 9.4. Y el 11.2, el superior 11.2. Y tengo mi gráfica en función del... El mínimo puse 9.2. 9.2. Y el máximo está en 11.2. ¿Está bien? Entonces, he conseguido armar mi gráfica en función de las medias. Esta es mi gráfica de control. Que yo, por ejemplo, puedo ver que aquí, por ejemplo, ¿quién? Otro ya. Señor Ulker. Ya, por ejemplo, si yo veo las horas, tengo de 8 a 17, tengo 5 horas, tengo 10 horas, ¿no es cierto? En un turno de trabajo. ¿Y qué es lo que veo? Que justamente desde en este punto, en el punto 5 al 7, comienza una caída. Si yo veo que aquí es la hora, las 8, es 8, 9, 10, 11, justo desde las 12 hasta las 2, hora de pleno almuerzo. Que saben que cada uno tiene que quedarse en la máquina y irse turnando, pero dice ahí señor Uska, saca y su grupo dice, yo no me quedo, vamos a comer todos. Y dejan ahí. Obviamente esto se va a caer, de ahí como regresan toditos, nuevamente. ¿Sí o no? Sí, ya puedo ir viendo. Esto como fue en un día, el siguiente día voy a chequear nuevamente, y da de una, este es del área de mecanizado, me voy al área de mecanizado, como que no hago nada, estoy cerca y les veo a los panitos que se han sabido ir a comer, igualitos, al descuento, y les pongo una cámara encima ahí. Les digo, señor, ahí está la cámara, nada, ya les moché $300. Y vamos a ver si vuelven a dejar de producir en hora de almuerzo. Listo. Tomé decisiones o no con esos datos que vi aquí. La séptima es justamente aquí que aparte de venir a comer se pega una dormidita. ¿Cómo están? Se sienta ahí y se va así un cafecito a dormir unos 10 más. 10 minutitos y ahí sí me voy al torno. ¿No es cierto? Entonces así de simple, las gráficas ya voy viendo para qué me sirven, para ir analizando, no puede ser solo en el